¿Cómo estás, iglesia? Dios te bendice, ¿eh? Las chicas me están haciendo acordar de un anuncio más. El sábado, la iglesia Dios es Amor de las Pastores Valle nos ha invitado a festejar el Día de la Madre junto con ellos. Así que están todas invitadas, solamente necesitamos que confirmen cuántas van a ir. Lo podemos hacer por el grupo de WhatsApp, pero bueno, las vamos a estar esperando. Es a las 17 horas y no tenemos que llevar nada, parece. Nos invitan así, no saben lo que es ir a un lado, que no tenés que pagar, que encima no tenés que llevar nada. Está bueno. Así que podemos salir de acá como a las 16:30 horas, podemos estar acá las que quieren venir y vemos cómo nos organizamos para ir en el auto. Sería bueno que usted también pudiera apoyarnos en esto. ¿Amén? Amén. Y el culto de niños. A ver, chao los niños. Ayer tuvimos una reunión hermosa de mujeres, así que ayer hacía mucho calor y varias mujeres como que se nos han descompuesto. Por eso vas a ver que faltan varias, pero vamos a estar orando por ellas para que puedan mejorarse y recuperarse. ¿Amén? Ay, ¿qué les cuento? Ustedes no saben lo que a mí me cuesta estar acá arriba. Y cada vez me cuesta más estar acá. No porque me ponga nerviosa, no porque me sienta mal, sino que creo que tengo un temor de Dios y una responsabilidad muy fuerte en qué se va a edificar y cómo vamos a construir. Y esto yo lo pensaba en este tiempo. Ayer le decía, hoy Señor, ¿cómo voy a construir? Porque es tan importante la construcción. Y el Señor me habló a través de algo que estamos realizando con Marcelo en casa. Estamos haciendo una escalera. Así que él todo ese tiempo está haciendo una escalera en el fondo de fierro y me decía, ayúdame a tomar las medidas. Bueno, a ver, vamos a tomar las medidas, ¿viste? Y andaba con una escuadra. Entonces digo, hace calor, marca así, que ya está, y hacer los escalones, tanto lío. Entonces él me dice, no. Escucha, dice, porque si este escalón va mal, se van a ir deformando todos los demás. Ay, el Espíritu Santo ahí me habla y me dice, ¿cuántas veces hemos construido? En cada prédica nosotros vamos construyendo algo. Y si 1 milímetro está mal, la primer parte se va a ir deformando toda la edificación. ¿Cuántos de nosotros, yo me he visto en esto, tengo por ahí un Cristo que se fue deformando porque se fue edificando mal? Y ahora tengo que derribar todo para volver a edificar esto. ¿Y qué es lo que había en esta mala edificación? Había medias verdades. Se sostenía pero mal. Así que yo en esta mañana, con todo el temor de Dios, quiero hablarles de lo que es la santísima fe. Fíjense ustedes que el Espíritu está hablando a esta casa, por eso hablé de construcción. El pastor David el miércoles habló de la fe. El sábado, ayer, otra de las prédicas, ¿de qué fue? De la fe no fingida se habló. Así que yo me estoy dando cuenta, porque esta prédica, ¿cómo sabían ellos que yo iba a predicar justamente de la fe que tenía en mi corazón? Y esto es porque el Espíritu Santo quiere construir sobre esta casa algo que entendamos lo que es la fe. Bueno, saben que hace como un tiempo me encontraba, era como 2 meses y medio, empecé a preguntarle al Señor, preguntarle, ¿qué es su fe? ¿Cómo yo entiendo o qué es lo que estoy entendiendo de la fe? Y esta pregunta que le pedí al Espíritu Santo que me llevara a entender, tenía que ver porque leyendo la Biblia, ustedes van a encontrar que de tapa a tapa habla de ¿qué? De la fe. Y te dice, es por la fe, si creyeres. Todo de alguna forma tiene que ver con la fe. Y dije, qué importante que es la fe. Entonces tengo que saber de qué se trata, porque yo lo veía la fe como una llave. ¿Vieron que usted puede abrir con la llave alguna puerta? O una llave maestra, podríamos decirle, que accedemos a la salvación. A través de la fe, nosotros abrimos la puerta de la salvación. Así que miren qué importante que es la fe. Pero también
es el acceso que tenemos para encontrarnos con todos los beneficios de la que Jesús ganó en la cruz del Calvario. ¿Es a través de qué? De la fe. Si no tenés fe, yo decía que la fe es el elemento vital del cristiano. ¿Qué es lo que es? El elemento vital. Si vos no tenés fe, no podés ser cristiano. La esencia, la fe es la esencia del Evangelio. Miren qué importante que es la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque yo entendía, mientras el Espíritu Santo me iba hablando de la fe, podía entender qué es lo que más atenta el enemigo en contra nuestra. La fe. ¿Sabés que viene el enemigo a derribar la fe? Porque un cristiano que tiene la esencia del Evangelio, que es la fe, es lo que lo hace hacer locura, es lo que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué viene el enemigo? ¿A qué? ¿A robarnos? La fe. ¿Vos creés? No, esto no es así. Y empezamos a tener oído a lo que el enemigo está diciendo. Entonces, de esa forma nos seduce y nos roba la fe. Yo hablaba con alguna de las chicas del equipo y le decía que hablábamos del ánimo, que necesitábamos cobrar ánimo en esta altura del año, en un montón de cosas. ¿Y cómo viene el enemigo? A través de las frustraciones. Cuando vos te frustras, es trabajo del diablo frustrar la frustración para de esa forma robarte la fe. Así que cuando vos te sentís mal, recuerda que el enemigo viene a robarte la fe. Y es lo más importante, es querer robar esta fe. Ahora, ¿qué podríamos hablar de la fe? Dice que la fe fue depositada a cada uno, en Romanos 12 dice una medida de fe. Esto nos habla que nosotros debemos tener una buena administración de esta fe. ¿Cómo vamos a administrar? ¿A dónde vamos a apoyar? ¿En dónde va a estar nuestra fe? ¿Cómo la vamos a hacer crecer? ¿La vamos a hacer crecer en tiempos de intimidad? Y ayer la pastora me decía, Claudia, la fe también crece a través de las pruebas. Señor, ¿por qué estoy tan luchado? ¿Por qué? Porque, bueno, te estoy haciendo crecer en fe. Así que también podemos hablar de la fe, que es uno de los frutos del Espíritu, que habla ahí Gálatas, es uno de los frutos del Espíritu. También sabemos, como dice Hebreo 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuérdenlo porque lo vamos a volver a leer dentro de un rato. Es imposible agradar a Dios. Yo pensaba, qué fácil parece que fácil hablar de fe. Porque cuando a vos te van a hablar de fe, decía, sí, ya sé de lo que se va a tratar. El tema es preguntarte si a la hora de hablar de fe, sabes de lo que se trata. ¿Tenemos entendimiento? Yo cuando el Señor me empezó a hablar hace 2 meses y pico atrás de la fe, yo decía, bueno, la fe está para que Dios me pueda dar todo lo que yo necesite. La fe sirve para eso. Miren, cuando empecé el Espíritu Santo a hablarme de la fe, me rompió toda la estructura y yo decía, ¡ay, Señor! ¿Y ahora? Y ya vamos a ir viendo este tema de la fe. La verdad que yo pensaba que la fe me ayudaba a esperar algo de Dios. Y creo que muchos de los que estamos acá tenemos ese mismo pensamiento. O podemos tener un montón de definiciones de lo que es la fe, pero siempre lo vemos en el sentido que estamos esperando de Dios, ¿o no? ¿Es así? ¿Que la fe sirve para esperar? Pensamos siempre eso. Pero bueno, yo quiero llevarlos ahí a la definición de lo que es la fe. En el original es pistis. Antes de empezar, ¿cuántos saben que fe es mucho más que una creencia? Porque nosotros, dicen que somos incrédulos, pero la verdad que no somos muy crédulos. Si no, ustedes miren la cantidad de santos y vírgenes y todo lo que se comienza a levantar en adoración y nosotros vamos y creemos y hacemos sacrificio para algún santo, para algo. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo. Somos crédulos. Si yo hoy dijera que si tocas este púlpito te vas a sanar, yo te aseguro que vendrían todos a tocar el púlpito. ¿Por qué me creerían? Porque somos crédulos.
Pero la idea es que podamos poner nuestra creencia y nuestra fe en un lugar correcto y en el objeto correcto. Miren lo que dice la traducción que te dije que es pistis, es ser persuadido, confiar. Y la palabra persuadir es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. ¡Apa! Acá tenemos el primer pie de que lo que yo pensaba que es la fe no es. ¿Por qué? Porque dice que es ser persuadido, confiar. Entonces, Dios me da fe, me deposita fe a mí para persuadirme a hacer su voluntad. Mira cómo cambia. Ya no saca del plano de estar esperando, sino que somos persuadidos a hacer la voluntad de Él. Pero yo en esta mañana quisiera hablar que hay diferentes dimensiones de fe. Es más, la Biblia habla que podemos encontrar diferentes dimensiones de fe. Hay una fe que es para recibir cosas de parte de Dios. Sí, esa fe está. Es la que recibimos los milagros, la que recibimos las sanidades. Todo eso está y toda esta fe la podemos encontrar en los evangelios de la cual hablaba Jesús. Jesús decía que esta fe es por la fe sos sano, por la fe sos salvo. La encontramos en todos los evangelios de cuando Jesús habla. Pero bueno, la realidad que esta fe la vamos a poner, no es la realidad, esta fe le vamos a hablar y la vamos a llamar como la fe inicial en el cristiano. La fe inicial es la de que hablaba Jesús, es la que estaba ahí en los evangelios, ¿sí? ¿Por qué digo la fe inicial? Porque estamos hablando de ver en dónde vamos a depositar nuestra fe y cuál es el objeto de nuestra fe. Entonces, para eso necesitamos saber que hay una fe que es inicial. Esa fe inicial es cuando nosotros comenzamos en el Señor. ¿Quién no recibió algo de parte de Dios cuando lo conoció, cuando por lo que llegó a Dios vino por un milagro? O vino porque Dios trajo sanidad, o por una necesidad llegaste a Dios y esa necesidad fue satisfecha. Y vos dijiste, ¡wow! Porque es una fe que obra milagros. Nosotros creemos, ¿cuántos creen en un milagro? En los milagros. Sí, todos creemos en los milagros. Es más, yo no sé, pero muchos de ustedes llegaron acá por una necesidad, porque se le abrió el camino, porque se arregló una situación de relación, por lo que sea, vieron y pudieron ver la mano de Dios. Y ahí es Dios donde Él quiere mostrar el poder que tiene. El pastor David el miércoles dijo que la fe está para que nosotros creamos. Él hace milagros, prodigios, para que nosotros podamos creer. Y eso es como que nos demuestra el poder que el Padre tiene. ¿A dónde vamos a depositar nuestra fe? Ahora, yo soy un milagro de parte de Dios. Mis hijos, cada uno de ellos son un milagro. Usted sabe que yo cuando nací sufría de asfixia. Entonces, cada tanto, mis padres tenían que salir corriendo al hospital porque me faltaba el oxígeno. Entonces me ponían oxígeno para que yo pudiera respirar bien. Y una de las salidas que a mí me faltaba el oxígeno, mi papá me levantó, mi papá no era cristiano, entonces me levanta y cuando iba en rumbo para el hospital se detuvo en una carpa, que ahora es una iglesia que se llama que es Esperanza. No me acuerdo en qué puente está, en el puente Cípoli. Entonces paró ahí y todo desafiando mi papá a Dios, bajó y entró conmigo en los brazos morada y cuando entraba me presentó y me dijo, como diciendo en su corazón, si Dios existe, que sane mi hija. Amén. ¿Y qué creen que pasó? Acá estoy. De tanto oxígeno se me amplió un poco la nariz, pero nada más. Existen los milagros. Mi papá tuvo que creer y se convirtió al Señor porque Dios le demostró el poder que Él tiene. La fe es tan importante, tan necesaria esta fe inicial. Es una fe real, es una fe verdadera, es una fe que nosotros necesitamos. Es más, la palabra habla de esta fe.
Es importante, pero aquí está el punto que quiero cambiarlo. Esta fe es muy buena, se necesita, todo cristiano, Dios nos demuestra el poder de Dios, pero la realidad que esta fe inicial, que la vamos a llamar inicial, no es una fe donde podemos cimentar nuestra vida cristiana. No podemos vivir de los milagros, no podemos vivir de eso. Acá se acaba. Nuestra fe tiene que estar bien depositada. ¿En quién vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer? ¿Y en dónde? Y yo entendía que muchas veces esto se ha predicado, la fe de milagros se ha predicado mal y se ha construido mal. Entonces ha creado creencias erróneas en nosotros de lo que realmente es la fe. Porque tenemos que buscar cuál es el objeto, a dónde va a descansar nuestra fe. ¿Puede ser el objeto de nuestra fe? Hay personas que creen que la fe es el fuerte deseo que yo tengo de recibir algo. Porque yo, pastora, mire, yo tengo un deseo y Dios lo sabe y lo conoce, así que Él va a cumplir todo lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque hay un deseo adentro mío. ¿Está bien puesta la fe allí? ¿Por qué no está bien puesta la fe? Porque está enfocada ¿en qué? En mi deseo, en mi necesidad. Entonces, empezamos a construir mal de lo que es, por lo menos esa no es la fe de lo que habla milagros, o sea, no es de lo que dice la Biblia. Podemos también creernos que nuestra fe es en lo que yo declaro. Y ojo, no está mal declarar, porque se nos ha enseñado que nuestra palabra, ¿qué tiene? Pero ahí está el error. Nuestra palabra no tiene poder, es la palabra de Dios puesta en mi boca la que tiene poder. Hay una palabra, si yo declaro, porque habría que ver cuáles son las intenciones muchas veces de lo que declaramos, porque podemos decir, este auto yo lo declaro que es para mí, y yo sé que va a ser para mí porque yo lo declaro, y todo lo que declaro con mi boca tiene poder, así que lo voy a tener, no va a haber otra forma que yo tenga, lo voy a tener y lo voy a tener. ¿Está bien puesta la fe allí? ¿Por qué? Porque sigue estando con un deseo, porque sigue creyendo que lo que yo declare es lo que voy a tener. Y es triste decirte porque todo esto a mí me confrontaba. Estaba confrontada con esta prédica. Porque me empieza a romper estructura y decir todo lo que me dijeron. Y yo creyendo y declaraba y establecía cosas que yo quería, pero que el cielo nunca me lo había dicho. ¿Se entiende? Eso es una fe errada. Otra de las cosas que sabemos decir que el que tiene fe dice, ¿es fe en mi fe? Yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, así que todo lo que le pido a Dios, Él me lo va a dar, porque yo tengo fe. ¿Está bien puesto? ¿Es el lugar correcto donde va la fe? No, porque no se trata de mí. Quiero contarles una historia. En Hechos 3:12, aquí hay una historia y los voy a situar un poquito en esta historia. Acá está Pedro y Juan sanando a un paralítico. Este paralítico por lo general sabía estar en la entrada del templo de la Hermosa. Entonces cuando sucede el milagro, dice que la gente se agolpaba. ¿Viste cuando hay un predicador que habla de que hay sanidad? ¡Uy! Se llenan los estadios porque van a buscar y van a ver esa sanidad. Acá pasaba lo mismo, se vinieron un montón para ver esta sanidad y ahí Pedro tuvo que dar una explicación de lo que estaba pasando. Mira lo que dice en Hechos 3:12, en la NTV. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Miren acá, cómo Pedro se hace a un lado de la escena. No dice por mi fe, por nuestra fe este hombre se ha sanado, él queda aparte. No es parte de esto, no fue por su fe. Versículo 13 dice, pues es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro.
El propósito de los milagros que nosotros recibimos tienen que ver con darle la gloria a Dios. No nos podemos seguir dando la gloria, no podemos seguir buscando al hombre, sino que tenemos que darle la gloria a Dios. No es por lo que yo haga, escucha bien, no es por lo que vos hagas, dejes de hacer, Dios va a funcionar en un milagro, no, simplemente porque Él los dispuso así y lo va a dar. Nosotros no tenemos nada que ver en la fe, en este asunto. Entonces dice el versículo 16, por la fe en el nombre de Jesús, acá está el objeto donde debemos depositar nuestra fe. Dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Gente, no es mi fe. No es mi fe, no es mi propio deseo, no es lo que yo declare que las cosas van a suceder. Eso no es. No van a pasar los milagros por eso. Depositar nuestra fe es depositarla en el nombre de Jesús. Que venga de Él. Amén. Ahora, debemos ver dónde está puesta nuestra fe. Esta fe inicial, como te dije, es una fe real, una fe verdadera, es todo lo que necesitamos. Pero no podemos vivir de esta fe, porque se trata de milagros esta fe. Por eso dije que no está bien cimentado, no podemos fundamentar nuestra vida aquí. ¿Qué pasa? No sé cuántos oraron por fe y nunca recibieron. Oraron, creyeron, pero nunca recibieron. Un montón. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, hoy estoy bien porque Dios me contestó. Cuando yo oro, le pido, Él me contesta. ¿Y qué pasa cuando no me contesta? ¿Se desmorona mi fe? Pero no tiene que ver con que Dios te conteste. Dios siempre contesta. Lo que pasa es que no contesta de acuerdo a lo que yo quiero. Pero no es que se desmoronó mi fe, sino estaba puesta en circunstancias. Por eso dije que esta fe no sirve para edificar nada. No sirve para cimentar mi vida. No sirve como fundamento. Por eso necesitamos esta fe. Ahora, lo que yo quiero hablarte en esta mañana es de otra dimensión de fe. Decí conmigo, otra dimensión de fe, otro nivel de fe. ¿Cuántos quieren ir a otra dimensión y a otro nivel de fe? ¿Realmente querés ir? Vamos a ver, porque esta fe sí es una fe. Por eso dije, yo en esta mañana voy a hablar de la santísima fe. Y de eso ahora comienzo a apuntar de lo que es la santísima fe. Y lo podemos ver a Judas hablando. Mira lo que dice Judas 1:20. Judas 1:20 habla de esta santísima fe. Y dice, pero ustedes, queridos amigos, a ver si lo esperamos acá está. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más, ¿qué dice? Santísima fe. Acá está la diferencia de la otra fe. A mí me encantaría estar en esta fe, que yo pido y Dios me da. Pero yo, como se me fue dado un nivel de fe, yo tengo que hacer producir y crecer. No puedo seguir acá, estar esperando a ver qué Dios me va a dar. Yo le pido todo lo que yo le pida. Es más, en las campañas siempre digo, venga, usted pida, que Dios le va a dar. Y siempre es lo que nosotros queremos, sin importarnos de lo que Dios quiere. Porque la fe, como dije al principio, no está para nosotros. ¿Para quién está? Para que Dios nos persuada, bien Norma, para que Dios persuada a hacernos su voluntad, no mi voluntad. Para eso está. Entonces, podemos ver que esta fe sí sirve para edificar. Ahora, acá hay una fe. Esta fe, prestad atención, se comienza a debatir en 4 cuestiones básicas. Se comienza a dividir entre lo que yo veo, lo visible, y en lo invisible. Porque ya la fe inicial era todo lo que yo veo. Pero en esta fe es todo lo invisible, lo que yo no puedo ver. En esta fe era todo lo externo. Pero esta fe tiene que ver con todo lo interno. Esta fe tenía que ver con todo lo temporal.
Pero esta fe que les voy a presentar, que es la Santísima Fe, es la fe que está todo lo eterno. También dice que esta fe se debate entre lo sensorial, en todo lo que yo puedo tocar, que puedo recibir en mis sentidos, pero con lo espiritual. ¿Cuál creen que ustedes que vale más? ¿Esta o esta? ¿Cómo somos nosotros? ¿Seres? Entonces nosotros nos tenemos que enfocar ¿en qué fe? En la Santísima Fe y no en esta que sí está bueno, es bíblico, todo, pero esto no podemos cimentar nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender? Usted dígame, no entiendo y yo lo vuelvo a explicar. Porque es importante que podamos edificar con claridad y con entendimiento en cuanto a lo que es la fe, ya que es tan importante para nosotros. Ahora, quiero llevarte al libro de Hebreos y vamos a leer mucho. Yo sé que la palabra va a hablar por sí sola, no hace falta ni que yo explique. Y también lo van a ver como tarea, porque ustedes lo van a tener que seguir leyendo para que no quede así como nada. Entonces, cuando el escritor de Hebreos comienza a presentar esta santísima fe como una clase de fe que es sólida, que es firme y que sirve como fundamento. Todo lo que querramos edificar se va a poder edificar en esta fe. Ahora, el escritor de Hebreos comienza, generalmente nosotros creemos que ¿dónde están todos los hombres de la fe, héroes de la fe? ¿En qué capítulo de Hebreos? 11. ¿Se acuerdan, mujeres, cuando leímos Hebreo? Que empezamos a ver, empezamos a buscar, a detallar con capítulos. Bueno, nos falta un montón de cosas. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo está revelando y está trayéndonos de nuevo a esta escritura. En vez de comenzar en el capítulo 11, yo quisiera comenzar en el capítulo 10 porque es desde ahí donde el escritor comienza a hablar de la fe, esta santísima fe. Y en el capítulo 10 comienza hablando de la supremacía de Cristo, de los diferentes pactos, de lo que era el nuevo pacto y lo que es el viejo pacto. Ahí también en ese capítulo habla del sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio arónico. Bueno, comienza todo. Pero en el capítulo 32 comienza a hablarle a estos judíos hebreos. ¿Y sabes por qué? Porque le comienza a recordar un montón de cosas a estos hebreos. Le comienza a recordar por qué era importante que le recordara de esta fe, porque ellos estaban a punto de dejar todo. Su fe estaba siendo tan probada que no podían soportar. Todo lo que había traído el nuevo pacto era una luz tan grande que ellos estaban a punto de volverse para atrás. Entonces acá el escritor le dice y le da como advertencia que no se les ocurra volver para atrás, porque eso iba a ser pecado. Ahora, no era un pecado, en hebreo no estaba hablando de un pecado de mentir, de decir malas palabras, de hacer cosas, porque todos esos pecados hoy son lavados con la sangre de Cristo. Pero este tipo de pecado, de retrocederse, de volverse, era caerse de la gracia. ¿Sabe lo que es caerse de la gracia? No reconocer todo lo que Jesús hizo en esto que es el nuevo pacto, porque desde la cruz cambió nuestra historia. Entonces ya no puedo vivir de acuerdo al antiguo pacto, aunque esta gente era muy confrontada, porque en el antiguo pacto estaba su herencia, en el antiguo pacto estaban sus tradiciones. Entonces era terrible la confrontación que ellos vivían. Por eso estaban a punto de desistir, de seguir adelante. Entonces este escritor le comienza a recordar para que no se caigan de esa gracia. ¿Escucharon esto que dice no peques porque eso es pisotear la sangre de Cristo? Lo dice ahí también en este capítulo. Pero está hablando de que el retroceder, el salirse, el volver teniendo conocimiento del nuevo pacto, vuelvas al viejo pacto. De eso estaba hablando el escritor, por eso era caerse de la gracia, porque le damos nulo a ese sacrificio. Qué importante que entendamos lo que es el nuevo pacto, porque va a cambiar tu manera de vivir, por lo menos la vida que vos entendías, la vida cristiana.
Y ahí empieza. Acompáñenme a leer, por favor. En el capítulo 10, versículo 32. Y ahí le empieza a decir, acuérdense de los primeros tiempos. Los que están en multimedia me van a tener que acompañar porque voy a leer bastante. No voy a predicar, solamente quiero que se entienda lo que está diciendo la palabra. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar, ¿qué? Terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Miren lo que sufrió. Este es fe. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron juntos con los que fueron metidos en cárceles y cuando a ustedes le quitaron todos sus bienes, ¿se acuerdan? Lo aceptaron con alegría. ¿Chan? Sabían que en el futuro les esperaba cosas semejantes que durarán para siempre. 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza, en otras versiones la fe que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? La gran recompensa. Oh, es que a mí me están pasando un montón de cosas. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo, una cruz. Se burlan cuando vengo a la iglesia, me dicen un montón de cosas. No te vuelvas para atrás. No te vuelvas para atrás. Permanece en esta fe, dice acá, que podamos permanecer. ¿A dónde iba? En el 34. Sufrieron juntos. 35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, no desechen esta fe, tengan presente la gran recompensa que les traerá. El temor en ese tiempo es que ellos se volvieran. ¿Y cuál es el temor de hoy? También, que desistamos de la fe y nos volvamos. En mucho tiempo en el pastorado estoy viendo personas que se cansaron porque lucharon muchísimo para que su marido venga, para que la familia esté en el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Y el error fue porque depositaron mal su fe, esperando que se convierta cuando ella tendría que haber visto en el invisible, cuando su mirada tendría que haber estado en Dios. Es triste ver que alguien desiste de la fe, que alguien se vuelve para atrás y que comienza a vivir en una vida como que no entendió nada, como que Cristo nunca fue. Quiero decirte en esta mañana que no pierdas la fe, que no te vuelvas para atrás, no importa la circunstancia. Toda esta gente vivió circunstancias terribles, pero así permanecieron en fe. El 36, mira cómo empieza. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perseverar con paciencia. Mantenete. Persevera con paciencia, es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. No para hacer mi voluntad ni para que se cumplan mis deseos, mis caprichos, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Necesitamos perseverar. Y no quiere decir que lo vamos a recibir en esta vida, a lo que Él nos ha prometido. Y ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 37, dice, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Le estaba diciendo, miren que va a venir. El 38, mis justos, a ver, ¿por qué viven los justos? ¿Por qué viven los justos? Entonces cuidemos la fe. Vivimos por fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje, dice el Señor. ¡Ay, qué duro! ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Te estás volviendo para atrás? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿En dónde está? ¿Sabe que estamos llenos en la iglesia de religiosos? Digo las iglesias porque hablo de la iglesia general, acá no pasa. Que voy para cumplir, para que los demás vean. Pero de Dios en mí no hay nada. Mi fe, qué sé yo dónde está mi fe. 39. Pero nosotros, decí conmigo. Sos valiente, decilo. Pero nosotros
No somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles. Aleluya. Nuestras almas serán salvas. Aleluya. No somos de los que nos volvemos atrás. Decí conmigo, yo no soy de la que me vuelvo para atrás. Yo sigo a la meta, a lo que Dios me mostró, a lo que tiene para mí, a esa recompensa bendita. No importa todo lo que esté viviendo, todo lo que voy a padecer, todo lo que voy a vivir. Porque mi fe, mi mirada no está acá, sino está mirando lo que viene, la recompensa de parte de Dios. Bendito Padre. Aleluya, esto me alienta en fe. Más que decirme que voy a recibir un milagro, me alienta a ver lo que viene. Y vamos a ver tantas partes. Y ahí mismo el escritor, bueno, como te dije, le estaba inyectando fe. Vamos, no se decaigan, vamos. Y en el capítulo 11, recién vamos a ir al capítulo 11, porque en el capítulo 11 le habla de lo que es la verdadera fe. Esta fe que le habla de esta santísima fe en el capítulo 11. Y te puedo asegurar que he escuchado hablar de este versículo un montón. Pero he sido confrontada porque se me han caído muchísimas estructuras de pensamiento que tenía con esta parte. Quería empezar porque realmente el escritor empieza diciendo por qué les va a hablar de la fe. Y ustedes tienen que saber por qué se hablaba de la fe. Vamos a ver ahí en el capítulo 11, dice así. Usé esta traducción para que sea más fácil, para que no esté pensando qué significará esa palabra. Entonces, aquí cambia algunas cosas, pero en realidad es lo que quiere decir. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Cuántas veces escucho hablar de este versículo bíblico? Es más, la predicamos cuántas veces. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Pah! Y con ese versículo le decíamos a la gente en las campañas, venga, pida a Dios que Dios le va a dar. Dice que usted vea lo que quiere y pida lo que ve. Y quiero decirte que es algo erróneo, algo que no es, al menos quizás en otra esfera de la Biblia está escrito ese tipo de fe. Pero en esta fe santísima no es así. En esta fe santísima tiene que ver que es una fe, ya te voy a decir por qué. Vamos a ir leyendo acá, porque entendía que acá podemos sacar dos conceptos de fe. Una de las que más conocemos, que es la que obra en la fe inicial. ¿Cuál es la fe inicial? ¿Cuál es el plano de la fe inicial? Yo le pido a Dios, Dios me da y yo recibo. Ese es el plano que tenemos en la fe inicial. Pero en esta fe no es lo que dice Hebreo, no es lo que el escritor quiere decir. Es diferentemente, cambia el plano. Y en este plano es Dios pidiendo, yo dando y Dios recibiendo. Miren cómo cambió. Qué diferencia que hay de estar pidiendo y ahora esta fe santísima es una fe dando. Cuando vos entendés esto, querés cambiar el nivel de fe. Yo ya no puedo seguir como niñito gateando, pidiendo, dame, por favor, yo quiero, porque no se nos acaba más. Los que viven 100 años, están pidiéndole a Dios cosas, ¿o no? Pobre la gente de 100 años. Pero qué importante que podamos entender que esta fe no se trata de pedir, sino se trata de dar. Y desde ahora vamos a comenzar y bajo este entendimiento de lo que habla el escritor de Hebreo, vamos a comenzar a leer de lo que realmente es la fe santísima, de lo que habla, de que se puede edificar, que es real, está bien cimentada. Ya que nos vamos a encontrar con todos los personajes que nadie le pidieron a Dios. Por eso dije que es una fe diferente, la de Hebreos 11. ¿Me acompañan? Oh, gracias, Yola, porque los demás nadie me quiere acompañar. ¿Me acompañan? Quiero decirte que vas a abrir tu cabeza en esta mañana. Que prepares tu espíritu, que no te agarre ni sueño, ni que no te agarre nada, ningún pensamiento. Tenés que entender esta fe, porque si construimos como casa, vamos a construir desde esta fe.
Porque necesitamos llevarla como casa a un plano, a un nivel de fe diferente a la que venimos viendo. Porque este nivel de fe nos cansamos, rápido queremos largar todo. Si Dios no me contesta, ya está, ya se acabó, Dios no me contestó. Pero en esta no te vas a apartar nunca. En esta vas a edificar como nunca antes. Y vas a ver tu vida en progreso, aunque te pasen mil cosas, pero tu vida va a estar bien cimentada. Y nadie te apartará. Es como ahí cuando dice el versículo bíblico, que nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos va a apartar. ¿Por qué? Porque esa fe está basada en esta fe santísima. Amén. Dice ahí en el capítulo 11, dice, bueno, ya te leí que la confianza es eso. En esta dimensión de fe ya no se trata de mí, se trata de Él. Dice el versículo 2, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. ¿Qué era lo que no se veía en este versículo? A Dios creando. ¿Alguno de acá vio a Dios cómo creó el mundo? ¿Lo vieron? ¿Lo creen? ¿Por qué lo creen? Porque eso se llama fe. Nosotros hay muchas cosas que no hemos visto, pero lo creemos. Eso es fe, de eso estaba hablando acá el escritor. Versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, su hermano. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios probó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aquí en esta historia ya podemos ir viendo el plano que te hablé. Dios pidiendo, Abel dando y Dios recibiendo. Acá ya sí lo podemos ir viendo en ese plano. No podemos ver a Abel diciendo, mira, Señor, yo necesitaría que vos me ayudaras, yo clamo, creo en vos y necesito que me des. No, acá está ofreciendo. Por eso te dije que esta fe cambió, es comenzar a ofrecer. Ahora se dan cuenta que es más fácil desarrollar fe para pedir que para obedecer o para dar. Todos desarrollamos fe para pedir. ¿Vos tenés fe? Bueno, pedile. Sí, entonces yo pido. Pero no es esa fe. Es más fácil escuchar testimonios. Me acordaba de lo que hablamos de Abel. Es más fácil escuchar testimonios donde alguna persona se levanta y dice, mire, yo necesitaba 200,000 pesos para salir de vacaciones con mi familia. ¿Y saben qué? Dios me dio. Yo oré y Dios me dio esa plata y me fui de vacaciones y disfruté. ¿Está mal eso? No, está bien. Pedirle a Dios, pero no en este plano de fe. No en este nivel. En este nivel de fe es, mire, yo me he determinado a ayudar en el proyecto evangelístico y sé que se está necesitando 10,000 pesos, no sé, yo puse una cifra, 10,000 pesos para poder seguir en este proyecto. Entonces le pedí, creí que Dios me iba a dar y Dios proveyó, entonces fui y se lo di. ¿Cuántas veces escuchamos un nivel de estos testimonios? Porque nosotros ya no podemos seguir pensando en lo que se ve. Ahora nuestra fe tiene que crecer e ir viendo lo que no se ve y comenzar a vivir en algo espiritual. Porque ya Dios nos mostró cuál es el poder que tiene, ya degustamos de Él, ya todo, pero ahora mi fe va creciendo. Amén. Como te dije, ninguno de los personajes que menciona el escritor le pide nada a Dios, porque entendieron que esta fe santísima se trata de dar. A ver dónde está. Ay, no quise hablar de dinero como que eso es necesario. Hablé de dinero porque justo se trata de una ofrenda de Abel, no por otra cosa. Versículo 5. Fue pues por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Qué le pidió Dios a Enoc? No sé, acá no dice que le haya pedido nada, pero sí se destaca que hay una fe que le agradó a Dios de Enoc. En el versículo 6,
De hecho, dice, sin fe, ¿qué es lo que es? Imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué es lo que no vemos en este versículo? A Dios. ¿Cuántos vieron a Dios, chicos? A ver, ¿alguien vio a Dios? Bueno, no vimos a Dios, pero creímos. Y de hecho ustedes están acá porque le creyeron a Dios. Ustedes están acá y yo estoy acá porque le hemos creído a Dios. No lo vemos, pero sí creemos que Él está. Y qué importante es esta fe porque es la que nos acerca a Dios. Y porque sobre todo tampoco veo la recompensa, pero yo creo en esa recompensa que viene para mí. Versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió, mira lo que dice, varias veces dice en obediencia, a Dios, a quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Sabes qué fe? Noé se destacó por fe, porque él no vio nada, pero sí hizo y obedeció lo que Dios quería hacer. ¿Qué es lo que no se podía ver en ese tiempo, en la historia de Noé? ¿Quién sabe? Agua. No se podía ver la lluvia, que lloviera, porque nunca antes había llovido. Entonces, cuando Dios le habla y le dice que iba a necesitar un barco, ¿para qué? Si el barco, ni sé para qué sirve el barco, porque nunca habían visto lluvia, nunca habían visto agua. Pero sin embargo, le creyó, lo hizo y obedeció y le ofreció a Dios lo que él esperaba. Porque ahí está el punto. No se trata, como Natanael nos predicaba la otra vez, de darle lo que yo quiero, lo que a mí yo creo que Dios necesita. Tengo que saber escuchar qué es lo que Él quiere y darle de acuerdo a lo que Él quiere y espera recibir. Amén. Entonces, me acordé también de Moisés, ¿no? Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que fuera a buscar el pueblo de Israel, le mostró cómo iba a hacer para cruzar el mar. ¿Le mostró cómo iba a comer tantísima cantidad de gente en el desierto? No, es una fe en obediencia, le creyó y salió y hizo para poder darles de todo lo que necesitaban. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham, otra vez, ¿qué pasa? Obedeció. Cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Abraham obedeció en salir. ¿Cuántos de ustedes se irían con una palabra que Dios le dice, deja todo y ándate? Pero mire todo el familión que tengo. ¿Cómo me voy a ir así sin tener trabajo, sin saber dónde voy a vivir? Es muy fuerte. Este plano, por eso dije que no se trata de lo que se ve, no se trata de lo externo. Ay, pero me van a extrañar a mi familia, ¿qué voy a hacer si me voy de él? No, ya esta fe cambió porque tiene que estar dispuesto a vivir en este nivel de fe. Este nivel que estaba viviendo Abraham dejó todo, se fue, le creyó a Dios y obedeció. Por eso puedo declarar una palabra. Él pudo declarar porque había una dirección de Dios. No se movió sin dirección, porque lo sentía en el corazón y yo pensaba que Dios me está diciendo eso. No, hay una dirección y Dios acompaña sus decisiones y sus proyectos. No acompaña las decisiones nuestras ocurriendo, nuestras buenas ideas. Estaba hablando con una pastora y le dije, ¿no sabes? Tuve una buena idea para la reunión de mujeres. Entonces me dice, tené cuidado, mi discipuladora, dice, tené cuidado. A Dios, tus buenas ideas le causan tropiezo, porque no deja hacer lo que Él quiere. Ah, Dios, me tiraste abajo, ¿cómo puede ser? No, nosotros tenemos buenas ideas, bueno, pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Nuestras buenas ideas siempre causan tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Entonces, ya me perdí. Ahí podemos ver a Abraham obedeciendo. Y encontré esta definición, podemos decir. Dice, solo la fe en lo que no ves te hace obedecer cosas que son ilógicas a la mente humana. Y esto le estaba pasando a Abraham, a Noé.
Solo la fe en lo que no ves te hace obedecer cosas que son ilógicas a la mente humana. Capítulo 9, versículo 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero. Miren lo que dice este versículo, por favor, miren. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Así era, y no es porque le faltaba plata, porque él estaba bien, tenía mucho ganado, estaba bien, pero vivió ¿en qué? En carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron las mismas promesas. Abraham esperaba ¿con qué? Con confianza. Eso era la certeza de la que habla este capítulo. Una ciudad, mira cuál era lo que esperaban. Era una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Cuántos quieren ir a esta tierra? Esa es la recompensa. Allá vamos, no estamos en otro lado, allá vamos, a esta. Había certeza de Dios, Dios se lo dijo. Te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué espera tu fe? ¿Esta tierra que es temporal o esa tierra que es eterna, cuyo cimiento, cuyo creador es Dios, Él es el constructor, Él es el arquitecto? ¿A dónde querés ir? ¿No vieron? A ver, ¿no viste personas que continuamente piensan en su trabajo? Que yo necesito tener la casa. Y vos lo vas a ver que dejan todo para ir atrás de algo que es momentáneo, algo que no va a perdurar en el tiempo. ¿Les pasa que vivieron trabajando por algo y para algo y dejan todo, hasta su relación con Dios, por poder conseguir esta clase, porque su fe no está siendo bien depositada? Entonces el enemigo te usa como esclavo, sos un esclavo, pasás esclavo viviendo o trabajando años para algo que va a ser pasajero. Esta gente la tenía bien clara, era extranjero en esta tierra. ¿Qué quiere decir extranjero en esta tierra? Que ellos tenían sus maletas bien cerradas y iban con su maleta porque sabían que acá no era el lugar donde se tenían que quedar. Entonces quiero decirte que ¿cómo se dice? Que se abran las maletas, desempaques. Que no desempaques acá tu fe, que no desempaques acá. Todo lo que necesitas no es la tierra, no es nuestro lugar. Nuestro lugar es una tierra tremenda, con cimientos verdaderos, una ciudad santa, una ciudad que Dios mismo es el constructor de esa tierra. A esa tierra vamos. No te descuides por los placeres momentáneos. Enfoca tu vista donde tiene que ir. No pierdas tus emociones, te desgastes tu esfuerzo en cosas que son pasajeras. Que tu mirada esté puesta siempre en esa recompensa que viene. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos. Esta no es nuestra ciudad. Este no es nuestro lugar. Nuestro lugar es allá arriba. No descuides tu fe, no te vuelvas para atrás, porque acá está en permanecer en esta fe santísima. Versículo 12. Miren, tengo tanto, por eso se lo voy a dar por tarea, porque hay tanto para decir de cada versículo, pero quiero que lo estudies, que lo veas, que entiendas cuál es esta fe. El versículo 12 dice: así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril, demasiado anciana. Ellos le creyeron a Dios, creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Ellos le pidieron a Dios ese hijo? No. Dios se lo dio. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo era parte de un propósito que Dios tenía. No le pidieron nada. Ahora, Dios le prometió. Y Abraham podría haber puesto caprichoso y dice: vos me lo prometiste, yo lo quiero ahora. Yo lo declaro que ahora lo voy a tener, No, tenía 100 años, ya estaba perdiendo toda esperanza, pobre viejo. 100 años iba a tener, la mujer re grande también. Y sin embargo, Dios cumplió, Él sabía en quién había depositado, que el que prometió iba a cumplir.
Y Dios cumplió. Una cosa de loco, porque después se lo piden sacrificio, pero bueno. 13 dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Mira, creyeron. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. Y lo aceptaron con gusto, dice la palabra. Consideraron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Nosotros, bueno, no entendemos. Todas estas personas, todos ellos vivieron por fe. Era un estilo de vida esa fe que llevaban. Era su estilo de vida. ¿Se dan cuenta que esta fe no tiene que ver nada con pedir de lo que esperamos, sino que tiene que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a dar? Versículo 14. Es obvio que quienes se expresan así, como estos hombres, tener su propio país. El versículo 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado, tremendo. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¡Ay, qué satisfacción de parte de Dios! Estos son mis hijos, yo soy su papá. Pues les ha preparado una ciudad para ellos. Gente, no sé qué conocen de la eternidad. Hagamos de cuenta que este borde es la línea generacional. Dice que la eternidad, generacional, de la eternidad no tiene ni principio ni fin. Entonces, quiero decirte que en toda esta eternidad que nosotros tenemos, porque todos somos seres eternos, nuestra participación en esta tierra es este pedacito. Este pedacito. Y nosotros queremos sacar todas nuestras maletas y bajar acá. Cuando nos queda toda una eternidad, una vida, venimos de la eternidad, ya venimos y vamos a volver a la eternidad. ¿Vale la pena que ese pedacito nos domine y nos maneje la vida? Te pregunto, ¿vale la pena? No, espera una eternidad, acá no se acaba el mundo, acá no se acabó. Dios nos ha preparado eternidad y recién me hablaba André y me decía que Dios le hablaba y nos llamaba a sus moradas. No estaba hablando que nos llama para morirnos, no, sino que podamos vivir en su eternidad y estar en sus moradas. Amén. Seguimos. ¿Qué versículo iba? A ver si están atentos. Bien, 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Ahí está, cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Después de tantos años viene y se lo pide. Era re loco. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante la cual procederán tus descendientes. 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿Por qué? Porque había una promesa. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. 20. Fue por la fe que Isaac prometió a su hijo Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. ¿Saben por qué Isaac hizo esto? Le dio bendiciones a los hijos porque Isaac pudo ver lo que Dios tenía preparado para sus hijos. Por eso se animó a declararle a los hijos esta fe, a declararle bendición. Dice 21, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Mira, él ya declaró algo que estaba viendo. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. José vio y creyó lo que no podía ver. O sea, vio y creyó lo que iba a venir. Eso, en esa posición nos pone la fe, esta bendita fe. En esa posición nos pone de poder tener visión.
24. Fue pues por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren lo que debe haber visto Moisés para hacer todo esto. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y 26, mirá, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada ¿en dónde? En la gran recompensa que recibiría. ¿Qué es lo que te hace permanecer? Mirar la recompensa, mirar la mirada puesta, la mirada en los ojos de Dios. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en sus caminos porque tenía, otra vez, los ojos puestos en el invisible. Fue pues por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociada con sangre. Bueno, esto es figura de Cristo. 29. Fue pues por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. ¿Te das cuenta que la posición de esta fe es que te hace ver lo que no ves y haces cosas desafiándote porque sabes que hay una palabra y una promesa de Dios? Fue por la fe que el pueblo de Israel, 30, marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derribaron. Los muros, te puedo decir, en esta ocasión no cayeron porque oraron. Llamamos a todo a la intercesión. Ahora vamos a hacer ayuno de 40, 50 días para que los muros se caigan. No, Señor, estos muros se cayeron por la fe del que obedece. Se caen por la fe del que obedece. ¿Qué quiero decirte? Que se levantan un montón de cosas contra tu vida, pero cuando vos estás en obediencia, se caen, se derraman, se caen, no tienen poder cuando nosotros obedecemos lo que Él quiere. Amén. Aquí vamos a ver, de ahora en más, desde el 32, vamos a ver que hay 2 listas. A uno que le fue re bien, recibieron la promesa, todo bien, pero hay otra lista que le fue re mal, la pasaron re mal y también es fe. Y encima no recibieron la promesa. Te digo para que no te desanime. Mira todo lo que le pasó a esta gente. Yo ayer me ponía a pensar y ay, la pucha, Señor, dame realmente esta fe. Cuando más, dice el escritor, dice, ¿cuánto más le tengo que decir? A ver, ¿cuánto más te tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, wow, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Funcionó esta fe. Cerraron hasta boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a fila de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Miren todo el poder de Dios acá. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Fue cuando resucitó Jesús. Ahí resucitaron muchos más. Esto es fe. Todo esto que habla acá está hablando de fe. Pero sin embargo hay otros que no fueron tan afortunados. Como dice acá, leemos el capítulo, debe ser 36 o el 35. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron sus esperanzas en una vida mejor que viene después de su resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigo. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros le cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros lo mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y de cabra, nada lujoso. Desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo, miren lo que dice el versículo 38. Este mundo no era digno de ellos.
esa fe tremenda. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. 39. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguna recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Esto es fe, esta es santísima fe. No andes llorando porque te pasan cosas. Que puede tener 1000 causas y Dios no contestó a alguna. Pero esta fe es un nivel, es otra cosa. Poderle dar a Dios. ¿Sabes que el escritor, como te dije, les animaba? Con todos estos personajes de fe que le contó, les animaba porque muchos de ellos iban a tener luchas difíciles. Pero la idea es que no cayeran. Es más, ¿sabes lo que estaba haciendo con todo esto? ¿Y sabes qué es lo que estoy haciendo yo ahora acá? Lo estoy estableciendo en una fe. Lo estoy estableciendo todos ustedes en una fe verdadera, en una fe que cuando vengan todas las situaciones difíciles, cuando estés mal, esa fe va a cumplir el propósito de sostenerte. No que te desbande. Me vino un cáncer, me vino esto, ¿ahora qué voy a hacer? No, mi amada, sostenete en esta fe, mirando tu recompensa, no tu situación. Este cuerpo se deteriora, se va y todos nos vamos a terminar muriendo, ¿o no? Pero que en esta enfermedad no me quite la fe. Que la pobreza, la situación económica, lo que esté viviendo, no me quite la fe, porque mi mirada no está en la circunstancia, mi mirada ¿en dónde está? En la recompensa, en lo que viene, en todo lo que es eterno. No te quedes ahí llorando y pasándola mal, disfruta de todo lo que va a venir en el tiempo. Cambia tu mirada. Yo te invito a que te pongas de pie. Quiero hacerte una invitación. Entendía, como dije desde el principio, que Dios está queriendo edificar algo en esta casa. Y es que podamos fundamentar nuestra fe realmente en esta fe, en esta santísima fe que hablaba Judas, que hablaba el escritor de Hebreo. Mientras tocas un poquito de melodía, yo te invito a que pienses ahí, si estás de acuerdo. Si vos crees y querés cambiar y querés entrar a otro nivel de fe, yo te invito a que pases al altar y hagas ahí ese compromiso. Porque acá ya no se trata de lo que yo quiero, no te invito al altar para que vengas a pedir. Te invito al altar para que te animes a decir, Señor, ¿qué querés que haga? Y yo lo voy a hacer. ¿Qué querés que haga? Yo lo voy a hacer. Me diste tanto que ahora quiero darte a vos. Quiero ir a otro plano de mi fe. Quiero que cambie mi mirada. Quiero comenzar a ver como vos ves. Realmente que en vos haya ese deseo de querer cambiar, de ir. Porque mientras tu fe siga mal fundada en milagros, en cosas pasajeras, vas a ser devastado en cualquier situación. Cualquier situación te va a golpear. Aleluya. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder entender cuál es esta fe santísima. A poderla vivir. Yo sé que no la vamos a poder vivir en nuestras fuerzas humanas, sino en una fe divina. Como seres espirituales queremos comenzar a ver lo eterno. Como seres espirituales queremos enfocar bien nuestra mirada. Ya no se trata en lo externo, en las manifestaciones externas, sino en lo interno. Queremos vivir en el Espíritu. Escúchame bien. No terminó ahí.
el escritor hablando. Y me pareció muy importante poderte leer Hebreos, que sigue 12. Pero lo quería leer para los que pasaron, para los que tomaron esa decisión de ir más allá, porque el cielo está viendo cuál es tu decisión, en qué fe quieres quedarte. ¿Me lo podrías poner, por favor? Hebreos 12. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, como lo que habíamos visto de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y estaba hablando del pecado de volvernos. ¿Qué es lo que te está haciendo queriendo volver? ¿Qué es lo que te está haciendo querer desistir de esta fe y seguir viviendo como esclavo de este sistema, laburando mientras perdés todo? Quitémonos todo peso, entrégalo ahora, que nos impide correr, especialmente, como dije, el pecado. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. No estés mirando para vos, mira lo que Dios está haciendo. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira a Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y dice que es debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. El gozo, ¿cuál es tu gozo? ¿A dónde estás mirando que te va a ayudar a soportar la cruz que estés viviendo? Ahora está sentado, dice, en los lugares celestiales. Piensen, dice el versículo 3, en todo la hostilidad que soportó Jesús por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Aleluya. Señor, en esta hora queremos y estamos dispuestos a querer subir de nivel, a entrar a otra dimensión de fe. Señor, ya no queremos que nuestra mirada esté en nuestras necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Señor, porque entendemos que la fe esta es mirar con tus ojos, es mirar como vos ves. Porque vamos a poder entender qué es lo que hay en tu corazón. Y este grupo que estamos acá de valiente venimos a decirte, pedí Señor, porque nosotros te lo vamos a dar. Decirle lo que vos querés, porque esa es fe. Esa es la fe que nos persuade. Para eso tenemos fe, porque la fe nos está persuadiendo a hacer su voluntad, no la nuestra. Señor, que sea un tiempo donde los velos se comienzan a caer, donde ya quitamos del primer plano nuestra vida y te ponemos a vos. Señor, te ruego en esta hora que nuestra visión se enfoque en la recompensa que viene. Que ya no miremos para abajo, sino que comencemos a ver lo que viene, y esto nos va a ayudar a padecer todo lo que tengamos que padecer. Gracias por esta construcción de una fe que es inconmovible, de una fe que ya el enemigo no tiene entrada en esta fe. Ya el enemigo no puede tocar tu fe porque ya está vencido, no puede hacer nada porque está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Qué tremendo es este nivel de fe. Ahí en tu corazón decirle, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de fe. Pedime, anímate, desafíalo en fe, que lo vas a hacer y vas a ver cómo se va a comenzar a cambiar, aunque no recibas lo que te prometió, pero quédate con gozo porque está, y no se acaba en este mundo lo que nos prometió, sino que viene en el mundo venidero, no en el mundo, en lo eterno.